Hola, nos encontramos una vez más en el marco de Academial Journals 2022 en el Tecnológico de Celaya, que organiza el Departamento de Ingeniería Industrial. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Él es el ingeniero Eduardo Trujillo Galván y es gerente de materiales en la empresa Condumex, que nos viene a presentar su conferencia magistral Relocalizar o morir en la cadena de suministro. Él nos ha apoyado en varias ocasiones dando conferencias para el conocimiento de todos ustedes. Guillermo, bienvenido. ¿Qué tal, profesor Gerardo? Muy buen día. Gracias, Guillermo, buen día. Pues bienvenido, el escenario es tuyo. Estamos saliendo hacia varias plataformas, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn creo también, y sobre la página del Tecnológico Nacional de México, que se encarga de organizar este Congreso Academial Journal 2022. Guillermo, las cámaras son tuyas. Adelante. Muchas gracias, profesor. Bueno, pues damos inicio a esta conferencia llamada Relocalizar o morir en la cadena de suministro. Quiero iniciar esta conferencia hablando de lo que es el costeo. Como todo negocio o en cualquier industria, ya sea de cualquier giro, pues antes de ofertar cualquier producto o servicio, existe un costeo. Este costeo pues tiene varios rubros por el cual se compone. Es decir, la materia prima, la mano de obra, los gastos indirectos, los gastos directos, los gastos de importación y logística, los cuales te dan a saber como empresa qué es lo que tú necesitas gastar para poder producir un bien o servicio. Posterior al costeo, pues viene obviamente el porcentaje de utilidad que buscas, ¿no? Como empresa, realmente el número negro para poder tener un profit, una ganancia al tú vender este producto. Ok, este costeo, como repito, muchas empresas lo manejan de una u otra manera, le agregan algunos otros rubros que sean importantes para estas. De ahí, cuando determinas el precio de este producto, lo único al que le queda a la organización, pues es trabajar para mantenerlos estables y que la utilidad siga siendo rentable. Por ejemplo, en la materia, en la mano de obra, pues, ¿qué tiene que hacer la organización? Pues, básicamente, mantener una buena relación con el sindicato, un buen contrato laboral, algunos beneficios que mantengan la operación estable y que no suban los costos. En la parte de los gastos directos, pues podríamos hablar que la organización tendría que estar trabajando en energías limpias, estrategias para ser más rentable la operación y algunas otras inversiones internas. La parte logística y los gastos de importación de la materia prima, pues están dentro de un presupuesto el cual ya está establecido y puede oscilar tal vez entre un 10, 15% del precio total del componente o de lo que estás importando como materia prima. Hasta ahí está todo bien para que siga siendo redituable la operación. ¿Dónde está el truco o dónde está la parte importante? En la materia prima. La materia prima obviamente viene siendo casi en todos los negocios por ahí del 40-50% del costo del producto. Es por ello que es donde se trabaja más arduamente para obtener descuentos o mejores precios. Es por hecho que muchas empresas tienen departamentos completos enfocados a este tema. Y estos departamentos o sus actividades principales, pues es el desarrollo de proveedores. Por supuesto que esto no es nada nuevo, tiene muchos años en la industria. Repito, departamentos completos que están enfocados y todos sus esfuerzos están en buscar
y desarrollar nuevos proveedores. ¿Cuál es el resultado de este trabajo de estos departamentos o de este equipo de desarrollo de proveedores? Pues la relocalización. ¿Qué es la relocalización de algún proveedor? Pues es el proveedor A, que actualmente le compra el material, lo voy a cambiar a un proveedor B, que me ofrece un mejor precio. Es muy simple, suena muy sencillo, no lo es, pero da grandes beneficios. ¿Cuáles son las premisas de un desarrollo de proveedores? Pues básicamente es obtener un mejor precio. Es decir, buscar un proveedor que tenga la capacidad instalada, las certificaciones necesarias, que cuente con las capacidades y capacitación en el equipo para poder cumplir con las expectativas. En el mejor de los escenarios, en el desarrollo de proveedores, te podrás encontrar tal vez una pyme regional, la cual desafortunadamente lo que hace la industria es estrangular a la pyme, obviamente con presión, con amedrantamiento acerca de que pues participas en la industria y ahora pues el precio tienes que bajarlo dramáticamente comparado con el proveedor original. Ese es el mejor de los escenarios y lo hacen demasiado la industria, no solo automotriz. El otro escenario es uno muy común, que te encuentras el mismo componente, pero en China, a un precio increíblemente bajo, a pesar de que la logística y los aranceles son elevados. Todavía aún pagando un arancel chino, te sale más barato que comprar el mismo componente o el mismo producto en Estados Unidos o en México. Ok, esta parte es la que normalmente sucede en la industria. Nos vamos por productos chinos de buena calidad, debo decirlo. No hay tema con la parte de meritamiento en el cumplimiento de las especificaciones y las características, sino más bien es en un precio bastante atractivo. Y repito, aún pagando aranceles muy altos, porque obviamente el país, me refiero al país México, tiene políticas proteccionistas al sentido de importar productos chinos. Entonces los aranceles son muy elevados, pero repito, ni aún así un producto mexicano le puede competir a un producto chino. Triste, pero cierto. Ok, ya llegamos a la parte del desarrollo de proveedores, ya tenemos las dos opciones que tenemos, que repito, es una pyme o un producto chino, que es lo más común. Ok, la logística, me voy a referir primero a la pyme, pues es una logística muy sencilla, está en territorio nacional, tendría que ser de manera terrestre, sin ningún problema. Temas de importación, tampoco hay ninguna restricción ni nada que platicar en ese sentido, puesto que el material ya está en este país. Me refiero tanto a la materia prima que utilizó ese proveedor como ya el producto final, que es el que nos va a vender. Los dos están en este país ya de manera definitiva, importado en definitivo. A todas luces es una buena opción. Vámonos con la logística de lo que es un producto chino. La logística, pues, es una ruta lechera que se puede contratar con una operadora logística, va y recolecta el material en la zona donde se ubique esta empresa, la lleva al puerto, en este caso al puerto de Shanghai, se hace un booking en una naviera, se contrata un contenedor, uno de 40 pies, que es lo convencional,
Se sube a un barco, viaja 7 semanas por el océano, llega al puerto de Manzanillo, donde se hace ciertos trámites aduanales para poder importar el producto, se descarga, se pone en otra unidad y se mueve de manera terrestre a la planta, donde está el punto de uso. Hasta ahí todo suena perfecto y encantador. Pero, desafortunadamente, del 2019 a la fecha, pues hemos tenido serias complicaciones en la cadena de suministro. Es de todos sabidos que en el 2019, pues el COVID azotó a todo el mundo, lo cual obviamente complicó la operación tanto de navieras, aeropuertos, puertos y las mismas empresas, ya que no estaban operando o estaban operando con cuadrillas limitadas. En el mejor de los escenarios estaban trabajando al 30% de su capacidad instalada, lo cual pues vació toda la cadena de suministro en todos sus puntos posibles. Adicional a esto, pues el tema de los faltantes en todo el mundo. Hablo de productos como metales, resinas, algunos ácidos, algunos adhesivos, que por lo mismo de las capacidades limitadas en toda la industria, pues se fueron agotando a nivel mundial y complicando la logística. Adicional también están los temas políticos, los cambios climáticos tan drásticos que se han estado viviendo en todo el planeta, lo cual dificulta el tránsito de estas embarcaciones marítimas, su despacho y su atraco en lo que es en los puertos donde se recibe. También las huelgas en algunas zonas del mundo, pues todos estos variables que no estaban consideradas en la ecuación han estado dando al traste la logística como se tenía planeada. Y repito, la planeada es la que les mencioné de China, no tiene ninguna ciencia ni nada oculto. Ahora, les voy a contar un par de anécdotas que hemos estado viviendo en la industria automotriz en la cual yo participo y hago perfectamente ejemplo y uso de estos rubros que nos han estado afectando en estos años. Por ejemplo, en el 2018, previo a la pandemia, nosotros tenemos un proveedor en Honduras. Ellos fabrican un componente muy especial, muy especial que va para los vehículos en el conocido infotainment. Ustedes lo ubicarán como la pantalla donde pues se sintoniza la estación de radio o se vincula a tu teléfono o al GPS, un sinfín de posibles beneficios que te ofrece el infotainment. Bueno, este dispositivo lleva unos componentes, repito, muy especiales que solamente se fabrican en Honduras. Es el único proveedor que los fabrica. Son caros. En relación con todos los componentes que lleva el arnés, pues su precio es brutal. Estamos hablando de alrededor de unos $15 cada componente. Comparado con un conector que te cuesta 80 centavos de dólar en Estados Unidos, pues sí, es un componente muy especial, muy costoso y muy importante, porque sin él definitivamente el infotainment no sirve, porque ese componente es el que transmite señal de datos y pues es parte vital del dispositivo. Ok, ¿por qué en Honduras? ¿Por qué está posicionado en Honduras este proveedor? Pues no hay que ser un genio. El tema es por la mano de obra barata. La logística también no tiene nada fantástico. En Honduras se mueve de barco hacia Estados Unidos, se descarga en Los Ángeles y de ahí se mueve a una bodega que nosotros tenemos en Estados Unidos y ahí se hace la importación. Bueno,
todo excelente. Buena mano de obra, calificada, a muy buen precio, en un producto muy caro y muy importante. La logística sencilla, todo perfecto. Ok, repito, volvamos al 2018. Desafortunadamente a Honduras lo azota el huracán Mitch, el cual deja prácticamente destrozado todo Honduras. La zona donde se ubica este proveedor que nos surte esta parte tan importante, pues queda completamente deshecha. Las rutas de acceso intratables y los aeropuertos inservibles. Ahí nos puso en riesgo de parar a nuestro cliente final, que es GM. No, de hecho, estuvieron haciendo todo lo posible para fabricar las cantidades mínimas necesarias para poder seguir corriendo en GM, pero ahí la limitante es que el único aeropuerto que estaba funcionando, que era el de San Pedro Sula, pues obviamente no tenía despacho, solo tenía arribos de ayuda humanitaria. Completamente deshizo nuestra operación, paramos a GM. GM lo que estuvo cuestionándonos a nosotros es por qué decidimos tener ese proveedor en ese país, a lo cual pues nuestra respuesta fue porque era un precio muy atractivo y la operación logística pues a todas luces se veía sin ningún problema. GM ahí nos cuestionó y nos reclamó que por qué no prevenimos que era una zona de huracanes y que no tenía la infraestructura para poder soportar un desastre natural de esa magnitud. Pues sí, en efecto, sí tienen razón. En esa ocasión, pues meses después, el país de Honduras, afortunadamente, con apoyo de algunos otros países, pues restablece sus operaciones, logra abrir su otro aeropuerto que está en Tegucigalpa, se reactivan las actividades, se reactiva la economía y volvemos a la normalidad. Pero la verdad es que siempre está latente el tema de los huracanes. Es ahí donde yo pregunto, ¿realmente el desarrollo de proveedores está en función del precio? Voy a dejar esa pregunta aquí en el aire. Voy a seguir con una segunda anécdota de un producto chino, que es el que consumimos para la manufacturación también de productos para GM, en el cual pues la operación no tiene ninguna ciencia, es, repito, usando el puerto de Shanghai como despacho y atraco el puerto de Manzanillo. Bueno, lo que nadie previno y nadie se percató es que los temas políticos siguen siendo un tema que afecta a la operación mundial. Hace unos meses ustedes recordarán, si no se percataron en las noticias, la visita de la legisladora Nancy Pelosi a Taiwán, lo cual obviamente para los altos mandos chinos no fue nada bien visto esta visita. Aunque les parezca increíble, el aeropuerto de Shanghai, en respuesta de esta visita no grata, fue cerrar todos los vuelos hacia Occidente. Y el puerto de Shanghai sufrió la misma situación. Nos dejaron sin material por aproximadamente 15 días por un tema que no teníamos injerencia, no teníamos cómo resolverlo, no teníamos ni siquiera cómo justificarlo, ni siquiera cómo explicarlo. GM vuelve y nos reclama diciéndonos que no previnieron este tipo de situaciones donde temas políticos ajenos a la industria son obviamente un punto a considerar. No lo veíamos. ¿Por qué? Porque, repito, el desarrollo de proveedores está en función del precio. Y sigo dejando la pregunta en el aire.
Otras de las situaciones que hemos estado viviendo en la logística, pues es el tema de los contenedores. A pesar de que hay alrededor de 20 millones de contenedores circulando por todo el mundo, hay una escasez increíble de ellos. ¿Por qué? Porque la demanda es brutal. ¿Y por qué es brutal la demanda? Por este mismo tema que estoy hablando del COVID, de la falta de componentes, de la falta de resinas, de metales, han hecho más lenta la fabricación de muchos productos, por lo cual hay retraso en los despachos y en marítimo, en lugar de que vinieran hacia el puerto de Manzanillo en una operación normal, 5 buques con 20,000 contenedores cada uno, hoy en día vienen 10 buques con 25,000 contenedores cada uno. ¿Esto qué significa? Que cuando llegan al puerto y atracan, hay una gran saturación. Entonces no se pueden ni siquiera atracar y no se pueden descargar. Entonces hay contenedores atorados en origen, atorados en destino y atorados en el tránsito. ¿Esto qué quiere decir? Estos atrasos, estas implicaciones, pues obviamente generan costos, porque los atrasos o demoras en puerto cuestan dinero. Por 4 días aproximadamente la aduana te cobra $1,500 por tener atorado un barco ahí que no puede descargar. Todo esto pues ha sido un sinfín de situaciones que ha vuelto la operación más cara. Por ejemplo, hoy el tema de los contenedores pues es un tema bastante delicado, puesto que por ahí del 2018 un contenedor de 40 pies, que es el regular que se utiliza, te costaba $5,000 aproximadamente. Hoy en día está en $13,000. $13,000 para mover el mismo material. Pero a eso agrégale que como ya trae un retraso en el despacho, un retraso en el tránsito y un retraso en la aduana donde va a atracar, pues estamos hablando de unos $2,000 aproximadamente que le tienes que añadir por demoras. Estamos hablando ya de $15,000 de gasto logístico. No estaba presupuestado. Ya estamos incurriendo en gastos extraordinarios que echan a perder el negocio. Me regreso al primer paso que empecé a hablar, que era el costeo. No estaba en el costeo estos costos. Seguramente el producto ya está saliendo más caro de lo que estamos invirtiendo para manufacturarlo. Adicional a todos estos gastos, les puedo compartir que como se tardó en salir, como se tardó en el mar, como se tardó en el atraco, como se tardó en la liberación aduanal, pues la planta ya paró, porque lo necesitábamos hace una semana y media. Una vez que es liberado el componente, pues hay que gastar tiempo extra. Comidas, transportes, insumos, gastos directos, que repito, no estaban presupuestados en el costeo del inicio. Una vez que ya hicimos todo este gasto, pues obviamente hay que pagar un expeditado para llevar el componente, el producto final, a nuestro cliente, que eso también cuesta. Y por ser un expeditado, pues es muy costoso. Bueno, todo esto se los he platicado para hacer visible que el costeo del que les hablaba al inicio, pues no sirvió de nada, porque no se contempló ninguno de estos factores, ninguno de estos gastos extraordinarios, ninguna de estas dificultades de las que les he hablado estaba puesto en el costeo. ¿Lo hubiéramos podido prevenir? Por supuesto que no. Son temas que no están en nuestras manos, climáticos, pandemias, temas internacionales de política, invasiones,
guerras, no se puede prevenir. Ok. ¿Cómo nos deja esto? Pues es aquí donde el desarrollo de proveedores tiene que cambiar. ¿Y cómo tiene que cambiar? Muy fácil. Ya no debe de ser en función del precio. Debe de ser en función a la logística. Ustedes me podrán decir, no tiene sentido, porque al final del día lo que estoy poniendo en el costeo es el piece price del componente de la materia prima. Pero dadas estas situaciones que les platico, no importa que estés comprando un producto en China que te cueste un centavo, pero la logística te va a costar el 100% de ese centavo. Viéndolo así, entonces la manera de relocalizar un componente es en función de la logística, no del precio. Repito, vale más un componente caro con una logística barata. Y aquí yo cambiaría, el dicho de lo barato sale caro por lo lejano sale caro. Ok, ya cambiamos el lado de la moneda. Repito, desarrollo de proveedores no tiene que ver el precio, ni buscar un mejor precio del componente. Ahora tiene que ser buscar una buena logística segura y confiable. Y con un precio, obviamente, que sea competitivo. ¿Cuáles son las estrategias para trabajar con esta nueva visión del desarrollo de proveedores? Claro, hay que trabajar ahora diferente. Uno de ellos es el análisis de riesgo. Si bien es cierto, la norma IATF 16949, en sus últimas versiones, hace énfasis en trabajar en el análisis de riesgo. ¿Qué es el análisis de riesgo? Es obviamente una MEF. Seguramente están familiarizados con el concepto de la MEF, que es el análisis de modo de efecto de falla. El análisis de riesgo que te pide la norma IATF es detente y analiza tu proceso y pregúntate, ¿y qué tal si, puntos suspensivos? Y obviamente tienes una ocurrencia, detección y severidad. Bueno, el análisis de riesgo es una herramienta perfecta para la estrategia que les acabo de mencionar. Ok, tienes que desarrollar un proveedor, pero en función en su logística. Ok, ¿cuál es el análisis de riesgo que vas a utilizar? Pues exactamente qué clase de país tiene aeropuertos internacionales, tiene temas comerciales con algún otro país, tiene temas políticos, qué aduana es la que voy a utilizar si es que lo importo. Es decir, todo el entorno de este proveedor. Me regreso a la anécdota que les platicaba del producto que compramos en Honduras. Pues ahí el análisis de riesgo, por supuesto, tenía que haber mencionado los factores climáticos. Por ser un país en la zona que se ubica, pues obviamente tenía que en algún momento suceder que iba a pasar un huracán. Lo que no sabíamos es si iba a tener la infraestructura, recursos para poder soportar un embate de este tipo. El análisis de riesgo seguramente que iba a tener una severidad altísima. ¿Por qué? Porque íbamos a afectar al cliente. Y seguramente en ese análisis de riesgo hubiéramos tomado la decisión de no tomar esa oferta. Aún así que era atractiva, buena mano de obra, certificada, a un excelente precio, pero no era la mejor opción. No lo era. ¿Por qué? Por la zona que se encuentra.
Entonces, ahora, cuando desarrolles un proveedor, tendrás que cerciorarte que tenga aeropuertos cercanos, vías de acceso seguras, infraestructura para soportar desastres naturales, geopolíticamente cómo se encuentra, quiénes son sus vecinos, cómo se encuentran las relaciones comerciales, ese tipo de aspectos es la nueva estrategia para el desarrollo de proveedores. Un ejemplo claro de este rubro de los temas políticos es, por ejemplo, los que fabrican los catalizadores para los vehículos. Los catalizadores llevan un componente que se llama paladio. El paladio es muy similar al oro, pero es más económico. Las minas de paladio están en Ucrania. Seguramente nadie se detuvo a analizar si en algún otro punto del país, del planeta, existía este tipo de minas, porque hoy en día se anticipa una gran problemática por el desabastecimiento de este componente. Es la nueva estrategia que tenemos que tomar. La parte de los aeropuertos, la parte de las aduanas, la parte de los contenedores que les hablaba. Si vas a mover un material overseas, tendrás que saber que te vas a enfrentar con temas de desabastecimiento de contenedores y no hay mucho hacia dónde hacerse. Solo son 3 navieras que controlan, que son las más importantes. Hay aproximadamente 10, 15 navieras, pero solo son 3 las que realmente controlan toda la operación marítima en todo el mundo. No hay muchas opciones. El problema de los contenedores ya lo tenemos encima. Se va a poner más complicado y seguramente va a estar siguiendo el precio en incremento. Entonces, el aspecto del análisis de riesgo tendría que contemplar estos rubros. Si desafortunadamente encuentras que la ocurrencia es alta y la severidad es alta, es decir, me regreso tantito por si no están muy familiarizados con el AMEF, la ocurrencia es en ocasiones, en partes por millón de ocasiones, ¿cuántas veces puede suceder? Y la severidad es si tiene una afectación importante y directa en nuestro cliente. Si esos dos rubros son altos, no es una buena opción. Definitivamente no lo es. Aún así, el precio sea medio centavo de dólar comparado con tal vez $1 comprado en Estados Unidos. Así de fácil. Otra parte de la estrategia que yo pondría en la mesa, adicional al análisis de riesgo, es la regionalización. ¿Qué es esto? En Estados Unidos, uno puede comprar un sinfín de productos para la industria automotriz. Pero sorpresa, el 50% de estos productos, adivinen dónde están manufacturados. En China. Y el 40% en México. Y el 10% restante está fabricado en Estados Unidos. Pues no es tan nuevo. Todos sabemos que Estados Unidos pues, no es un país maquilador, como nosotros sí lo somos. Ok, bajo esta perspectiva, yo les puedo decir que todas las empresas que están en México, no todas, perdón, la mayoría de las empresas que están en México se dedican a manufacturar productos que son vendidos en Estados Unidos. Tú, como cliente, vas y lo tomas de Estados Unidos, pero físicamente se manufacturó tal vez aquí a 50 kilómetros, pero vas y lo compras a 1500 kilómetros. Sí, suena ridículo, pero así es y así son las leyes. Pero hay un resquicio legal donde se puede hacer algo diferente, que es conocido como la importación virtual. ¿Qué es la importación virtual?
así de simple. El producto se manufactura a 50 kilómetros de mí, pero lo tienen que llevar a Estados Unidos y entonces lo tengo que comprar 1,500 kilómetros de distancia. Bueno, la importación virtual funciona como el producto físicamente lo tomo de los 50 kilómetros de distancia, lo llevo a mi planta y le pago al que está en 1,500 kilómetros de distancia. Obviamente, este tipo de operaciones conlleva un sinfín de documentos que solicita Secretaría de Economía y que estén adheridos a un programa que se conoce como IMEX, IMMEX, que sus siglas significan Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación. Este servicio es una maravilla, por lo que les menciono, porque hay muchísimos productos que están manufacturados en suelo mexicano y lo puedes tomar directamente de aquí. Entonces te ahorras la logística, pero impresionante. No tienes que pasar por aduana, no tienes que transitar por carreteras saturadísimas como es la de Nuevo Laredo o lo que es la parte de Saltillo hacia Matehuala, que es una zona pero saturadísima, que es un tránsito de 8 horas normal, pero ahora con tantos camiones y tantos contenedores que se están moviendo, se vuelve una ruta de 18 horas. Repito, esto está tronando la logística por la saturación y los costos elevados. Pero si tú tienes un proveedor que está adherido al programa IMEX, pues puedes hacer una importación virtual y no tienes que enfrentarte a estas saturaciones. Son los mismos, el precio es exactamente el mismo, pero la logística decrementa. ¿Por qué? Pues porque lo puedes tomar ya sea de Monterrey, de Guadalajara, de San Juan del Río, de Tijuana, sin tener que pasar por una aduana. Aquí el tema es que, repito, hay cierta documentación especial que se tiene que cubrir con Secretaría de Economía, que tal vez algunos proveedores no están tan dispuestos a seguir. ¿Por qué? Porque no existe un beneficio como tal para el proveedor. El beneficio definitivamente y a todas luces es para el cliente. Entonces, por ende, hay muchos proveedores que se muestran algo renuentes para adherirse a este programa. Como ejemplo, yo tengo proveedores en Hermosillo a 100 kilómetros de distancia y hay uno que sí está en IMEX y hay uno que no está en IMEX. Y no muestra señales de que lo vaya a querer hacer. ¿Por qué? Porque no le interesa. A mí me vende el mismo material al mismo precio puesto en Hermosillo o en Nogales, Arizona. A él no le interesa, pero a mí sí me interesa porque me sale más barato moverlo de Hermosillo que moverlo de Nogales. Aquí es donde la estrategia tiene que ser más fuerte con este tipo de proveedores para que sí se adhieran, para que sí se registren en el programa IMEX y se pueda trabajar con importación virtual. Y pues una tercera estrategia en esta nueva idea para el desarrollo de proveedores, pues es una metodología, tampoco no es nueva, lo utilizan muy pocos, pero puede ser interesante y se le conoce como el double sourcing. ¿Qué significa? Tener dos proveedores para un mismo producto. El volumen pues se reparte 50% y 50%. Cuando uno de los proveedores entra en crisis, pues tengo un proveedor B que me puede responder. No al 100%, pero por lo menos me puede mantener corriendo con cantidades mínimas. ¿Suena injusto? Sí, la verdad es que no es nada agradable saber que uno está siendo proveedor double sourcing, porque obviamente los clientes no te lo dicen, simplemente te hacen saber cierto volumen y es el que tienes que cubrir.
pero después te enteras que alguien más tiene el 50% de ese volumen y pues sí, repito, no es nada agradable enterarse, pero es una manera proteccionista que utilizan algún tipo de empresas, principalmente las europeas, Volkswagen, Hella, Valeo, son las que les encanta tener este tipo de opciones. Entonces, para el tema de desarrollo de proveedores, pues sigue siendo una buena opción tener tal vez el 50% en China con una logística espantosa y carísima y tener el otro 50% relocalizado aquí en México con un IMEX. Y tal vez, ¿por qué le das el 50% aquí en México? Porque pues a lo mejor la capacidad instalada pues no les da para cubrir el 100% de la demanda. Pero bueno, tienes esas dos opciones para poder cubrir el requerimiento de tu cliente. Esas tres estrategias yo las pondría en la mesa para trabajar con el nuevo concepto del desarrollo de proveedores. Creo firmemente que es la única manera que podemos sobrevivir en la cadena de suministro porque los costos se están volviendo excesivos, no se están contemplando en los costeos, no se están recuperando y definitivamente esto nos va a llevar a trabajar en números rojos, lo cual pues implicaría el cierre de algunas empresas y perder empleos de muchos mexicanos. Con, con esta nueva forma de trabajar el desarrollo de proveedores, creo que podremos mitigar estos efectos de los que les he estado platicando y podremos seguir operando con números negros, lo cual garantizará la estabilidad no solo de la empresa, sino del país. Hoy en día tenemos dos proyectos muy importantes de GM en Estados Unidos, en los cuales una de las condiciones de GM es que no quiere componentes provenientes de países con riesgo. Y uno de ellos, Honduras. No hay que ser genio para saber que esto va a cambiar y sigue cambiando y hay que anticiparnos. No es en función del precio que debemos de relocalizar componentes, es en función de la logística y del entorno del país donde estamos obteniendo estos componentes. Bueno, pues hasta aquí sería mi conferencia. Básicamente, lo que quiero es invitarlos a que sean más atentos a lo que está sucediendo en el planeta. No podemos cerrarnos a lo que solamente está pasando en nuestro país. Tenemos que estar más atentos, ser más anticipados y analizar los riesgos. Si bien es cierto, pues no suena nada fuera de lo común, pero la verdad es que no lo tenemos en práctica. Es algo que debemos de trabajar, desarrollar, perfeccionar y seguramente podremos tener éxito en la cadena de suministro. Aquí concluye mi conferencia. Profesor Gerardo. Claro, gracias Guillermo. Muy interesante las tres estrategias que mencionas, como es el análisis de riesgos, la importación virtual con el tema de IMEX y el double sourcing. Pero quedan por ahí algunas preguntas que nos están haciendo llegar por medio del chat. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, si tienes el double sourcing con la calidad? Al tener dos proveedores, aunque tengan sus sistemas de gestión de calidad y estén apegados a la IATF 16949, siempre va a haber una diferencia. Oye, prefiero el chino porque aparte de duración, calidad, inspección, rechazos en línea, voy a tener una preferencia por alguien, por el tema de calidad, no tanto por precio ni nada, pero ese doble sourcing
¿Cómo lo pueden diferenciar? Porque nunca van a ser iguales. Como bien menciona, profe Gerardo, no van a ser iguales. Ahí, al generar el double sourcing, sí hay que tener mucho control en el incoming, porque obviamente que se tiene que tener una trazabilidad, Sí, porque cuando exista algún rechazo, algún recall, pues hay que tener obviamente todo el bagaje de cuál lote, qué proveedor, qué fue lo que sucedió con tal característica que no cumplió. Sí, es un trabajo arduo del incoming y de calidad de proveedores que hay que tener bien identificados los lotes y obviamente lo que se hace es que el mismo componente se le agrega una literal para tener mejor control en los almacenes. Si bien es cierto, el componente se puede llamar 1, 2, 3, 4, guión proveedor A, y el otro proveedor sería 1, 2, 3, 4, guión B. Pero sí implica un mejor control. sí, 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 sí. Tener esa herramienta de control para poder detectar y determinar en dónde estuvo la falla o la falta de calidad o la falta de alguna inspección o consecuencia que se pueda dar con algún incómodo. Así es. Sí, sí, repito, implica un mejor control y obviamente la trazabilidad, pues muy importante, porque imaginémonos, suena ridículo, pero imagínate que le estés reclamando al proveedor chino cuando realmente el problema fue del proveedor mexicano Ujú. y le estás solicitando un sorteo y llega a tu planta y, oye, este producto yo no te lo surtí. Creo que no es mío, ¿no? Te comento. Exactamente, o sea, sería una gran pérdida de tiempo y obviamente una falta de control del que está comprando el double sourcing. Y Guillermo, en el caso de las empresas mexicanas, y me refiero a las empresas mexicanas por el ambiente y el entorno sociopolítico que se está viviendo entre inseguridad, asaltos, robo de camiones, la mercancía va asegurada, pero en tu análisis de riesgos, de todos modos, es algo que va a pasar. Comentabas hace un momento, eh, se prefiere tener empresas localizadas en Estados Unidos, pero pues allá también hay riesgos, igual que aquí. Aquí son muy frecuentes. Voy a hacer mención de lo que sucede aquí en la región, en la región Laja Bajío del país. Hay muchos arreglos de carreteras, de infraestructura, el tema de peregrinaciones, cierre de carreteras, no lo tienes contemplado en tu análisis de riesgos. O sea, sí lo tienes contemplado en tu análisis de riesgos, pero pues, tampoco te van a decir, oiga, ¿qué crees? Vamos a cerrar la carretera 10 veces. Ahí cómo actúan. Buscan rutas alternas, proveedores alternos, bodegas cerca del proveedor y ahí almacenan. ¿Qué son las acciones recomendadas en este caso? Muy buen punto, profe Gerardo. Es correcto, en el análisis de riesgo se tiene que contemplar todo este tipo de situaciones y lo que se está trabajando es con los proveedores tener notificaciones previas a cualquier evento, como son las peregrinaciones, como algún evento de gran magnitud que pueda entorpecer las rutas. Y lo que se hace es, se adelantan los requerimientos. Okay. Entonces, posiblemente voy a decir, no, va a haber una semana de peregrinación por el 12 de diciembre. Bien. Ok, Ajá. esa semana lo que se hace es se adelanta, es decir, la recibimos una semana antes para esa semana que se va a suscitar el evento, pues no tengamos complicaciones. Sí. Definitivamente en la parte de bloqueos o de alguna toma de casetas, pues es difícil anticiparlo cuando se vaya a suscitar. Entonces ahí entra la de la análisis de rutas alternas, que a lo mejor te va a tomar más kilómetros llegar al destino, pero vas a saber que si la ruta A está cerrada o congestionada, puedo tomar la ruta B o C. Puede llegar 3 horas después, pero de manera segura. Entonces, lo que son los eventos, se les pide notificaciones y así se trabaja y hemos funcionado muy bien. En Estados Unidos también los proveedores nos han avisado
oye, voy a tener cierre por huelga de Sindicato. montacarguistas, la preveo para que dentro de 15 días esto vaya a tronar, te notifico, ¿qué hacemos? Y bueno, ya se trabaja con el adelanto de los componentes. Y en la parte de las rutas alternas, en Estados Unidos es igual, hay ruta B y C. Bueno, en Estados Unidos es muchísimo más fácil, ¿verdad? Pero aquí en México se ha trabajado también muy bien y se ha logrado tener pues más visión y más prevención, que es lo que yo creo que desafortunadamente años atrás no teníamos, Sí. ni la cultura del análisis de riesgo. Insisto en esto, profe Gerardo, Sí. que es una herramienta no solo para la industria, yo creo que para nuestra vida personal, Sí. el análisis de riesgo es algo que tenemos que tener en la cabeza todo el tiempo. Voy a hacer un ejemplo bien simple. Oye, voy a tomarme 2 cervezas, pero traigo el coche, tengo que regresar a casa. Ahí está un análisis de riesgo. Sí. ¿Cuál es el riesgo de que yo tome 2 cervezas y maneje? Eso está claro. Incluso en alguna inversión, oye, si yo gano 10,000 pesos al mes y quiero comprar una casa y me van a cobrar 12,000 pesos al mes, pues está el análisis de riesgo. Es obviamente que me voy a meter en problemas. Entonces, yo insisto, perdón por ser tan reiterativo, pero el análisis de riesgo es una herramienta, pero fantástica Sí. para la vida personal y la industria. Si no analizamos todo el entorno, vamos a estarnos tapando un ojo o los dos y no va a funcionar esto. Tenemos que anticiparnos, ser preventivos y ser personas que tengamos opciones B, C, D, E, F, G, H, I. Eso es lo que nos va a mantener a flote. Fíjate que tienes razón, y creo que la cultura en el mundo, no tanto en México, ya en el mundo, por las compañías transnacionales y todo el ambiente que rodea a la industria productiva, el análisis de riesgos, pues sí da resultados. Principalmente, como lo mencionabas, es preferible tener controlado el riesgo que el precio. No decidir Exacto. el precio, porque me sale más barato, sí, pero ¿a qué riesgo? ¿A qué costo me va a salir después un paro de General Motors? No es barato. Entonces, No, ¿cuántas veces lo he hecho? Pues mejor te pongo al proveedor aquí en México, ¿no? Desarrollo el proveedor en otra parte, utilizando la cadena de suministros y la logística que se requiere, ¿no? así es. Muy bien. Pues muy interesantes los temas, Guillermo. Excelente tema. Creo que a nuestro público en Academial Journals 2022, este tema de relocalizar o morir en la cadena de suministro llega muy ad hoc por la época que se está viviendo de política en Ucrania. Esto va a pegar, si ya pegó con alimentos, pegó con energía en Europa, con Así el es. suministro de productos como los componentes para los catalizadores y otras más que se están generando y que todavía no sabemos, que más adelante esto va a tronar en algún momento, ¿no? E- Y hay e- que saber, exact- Exactamente, profe. Y eso es lo preocupante, que ni siquiera sabemos el real impacto que va a tener, ¿eh? Por sí, eso yo también decía que no podemos cerrarnos a solamente lo que pasa en nuestro país. Las personas que estamos involucradas en la compra de materia prima, componentes y logística, definitivamente tenemos que estar pegados al noticiario. sí, Yo te puedo decir y platicar que yo sigo firmemente las noticias en la mañana, en la tarde y en la noche, porque necesito estar enterado y anticiparme de lo que estoy viendo, lo que está sucediendo. Hace ratito les platicaba de la visita de Nancy Pelosi. ¿Cómo ibas a pensar que eso te iba a afectar en la logística? claro, Bueno, yo que tengo que ver con la política norteamericana, es más, con la política internacional. sí, Yo no tengo nada que ver, pero vivimos en un mundo globalizado donde no somos unos ermitaños. claro. Todos necesitamos de todos y todo tiene un efecto colateral. Es increíble, pero cierto. Entonces tienes que estar anticipado, notificado y obviamente enterado de lo que está pasando en el mundo para que te puedas anticipar. Si no, te mueres. Sí, claro. El efecto mariposa, ¿no?
un aleteo en Corea, Exactamente, que el llega acá efecto. con un huracán, dices, bueno, ¿qué pasó? Bien dicho, es el efecto mariposa. Muy bien. Pues Guillermo, agradecerte tu participación en esta conferencia magistral que has brindado a todos nuestros participantes en el Congreso de Academia Journal 2022. El Departamento de Ingeniería Industrial y las autoridades del Tecnológico Nacional de México en Celaya agradecen tu participación y todos los que estamos conectados en las diferentes plataformas y que van dando seguimiento a todas las conferencias y eventos que se están dando a cabo por el Congreso Academia Journal, agradecen tu participación. No, al contrario, muy agradecido por la invitación y un placer seguir trabajando con el Tecnológico de Celaya. Claro, cuando gustes, por aquí estamos y muchas gracias por tu participación. Mi Muchas nombre es gracias. Eduardo Romero, docente del Tecnológico Nacional de México en la carrera de Ingeniería Industrial. Se despide de ustedes de esta conferencia, relocalizar o morir en la cadena de suministros por Guillermo Trujillo Galván. Muchas gracias, Guillermo. Estamos en contacto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.